Uno de los salmos más conocidos en la Biblia dice: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Pero ¿qué pasa cuando atravesamos circunstancias de nuestra vida en las que sentimos que hay muchas cosas que nos hacen falta? ¿Cómo hacemos nuestra esta realidad de que el Señor es mi pastor y que nada me faltará? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir con ustedes en este video una pequeña reflexión sobre este versículo. Es del Salmo 23:1, que dice: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Es muy importante comprender esto porque existen momentos en nuestra vida en los que el estrés, muchas veces por las cosas que nos hacen falta, nos tienen mal, ¿no? Las preocupaciones, como digo, en especial económicas, a veces nos ponen mal y no podemos encontrar paz, no podemos encontrar tranquilidad en medio de esas circunstancias. Pero una imagen que la Biblia nos presenta y que a nosotros nos puede ayudar a tener mucha paz es precisamente la imagen de Dios como pastor. Yo tengo esta figura aquí, ustedes pueden observar, es la figura de un pastor que está cargando en sus hombros a una ovejita. Es una imagen que yo siempre la tengo en mi escritorio. Me recuerda dos cosas primero. La idea de que el Señor es mi pastor. Cuando veo esta oveja me imagino que está herida o algo sucedió, que no puede caminar sola y el pastor tiene que cargarle. Y es una imagen que me da mucha paz en ciertas circunstancias, imaginar que Dios es nuestro pastor. También en mi trabajo como pastor, la imagen en otro sentido también me ayuda a pensar que es la labor que yo tengo que hacer por mis ovejas también. Pero vamos a centrarnos hoy en esta imagen de Dios como pastor. La Biblia nos presenta muchas veces esta metáfora de Dios como pastor. El Salmo 23, como decía, la primera parte del versículo 1 dice: "El Señor es mi pastor". El Señor es mi pastor. Lo primero y lo más importante que tenemos que tener claro en nuestra vida es qué concepto tenemos de Dios. Muchas veces crecemos con una idea tal vez tergiversada de Dios. A veces puede ser que nos hayan enseñado cosas como: no hagas algo malo porque Dios te va a castigar. O ten cuidado que Dios es un Dios que está pendiente a veces de los niños malos, podemos decir, ¿no? Y va a castigarlos de alguna forma. Y tal vez crecemos nosotros con esa idea de un Dios más bien que nos va a juzgar, que nos va a castigar, de un Dios tirano a veces, ¿no? Pero la Biblia nos muestra más bien la imagen de un Dios como un pastor que ama a las ovejas. Y es una realidad que nos debe llenar de alegría y de paz. Y más importante que esto, es que esta idea de Dios como pastor se hizo realidad en la vida de Jesús. Jesús mismo lo dijo. Esto está en Juan, en el capítulo 10. Quiero dar lectura a algunos versículos. Juan 10, los versículos desde el 11 hasta el 16. Está hablando Jesús y dice: "Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor". Esta verdad de Dios como pastor se hizo realidad en la vida de Jesús. Yo me imagino, cuando veo al pastor que está cargando la oveja, me pongo a pensar de pronto, la oveja es pesada tal vez, y el pastor tiene que caminar tal vez largas distancias para llevar nuevamente a la oveja al redil. Es un sacrificio que el pastor tiene que hacer. Es un esfuerzo, le cuesta algo.
pero muchas veces lo hace por amor a sus ovejas. En la situación de Jesús fue así. Jesús hizo el sacrificio más grande que se puede hacer, al dar su vida literalmente, al morir en una cruz por amor a nosotros, al morir en una cruz para darnos vida eterna, darnos el perdón de nuestros pecados, sanar nuestra enfermedad espiritual para que podamos tener una vida eterna con Dios. El autor del Salmo 23, que la tradición nos dice que probablemente era el rey David, sabemos que David, gran parte de su juventud, él desempeñó esta tarea de ser un pastor. Y él sabía muy bien lo que significa ser un pastor. Tenía claro la realidad de las ovejas, de cómo son las ovejas, muchas veces indefensas, a veces débiles ante peligros externos, muchas veces con riesgo de desviarse del camino y necesitan de un pastor que les guíe, necesitan de un pastor que les alimente. David sabía esto de memoria, entonces él sabía muy bien cuando escribió esto y dijo: el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Ahora, la situación complicada viene con la segunda parte del versículo, cuando dice el Señor es mi pastor. La segunda parte dice: nada me faltará. ¿Qué significa que nada nos faltará? En el resto del Salmo, el autor nos da una idea de a qué se está refiriendo cuando dice nada me faltará. En los versículos del 2 al 6 del Salmo 23 dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En los días del rey David, los verdes pastos no eran algo muy frecuente, ¿no? La mayor parte del suelo era un desierto, entonces encontrar verdes pastos era como encontrar un oasis, ¿no? Oasis en medio del desierto. Y eso es lo que dice el salmista que hace Dios por nosotros, nos guía a verdes pastos. También dice: aunque voy por valle de sombras, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Aquí viene el asunto importante. El Salmo no nos promete a ningún momento que no vayamos a pasar por valle de sombras. El Salmo más bien nos dice que vamos a atravesar valles de sombras. Es decir, la Biblia en ninguna parte nos dice que al tener una relación con Dios, Él nos va a librar de las situaciones difíciles de nuestra vida. No lo dice eso. Más bien que aunque atravesemos por esas situaciones difíciles, no debemos temer, porque como dice el Salmo, el Señor está con nosotros. Por eso es que muchas veces podemos preguntarnos: ¿y si el Señor es mi pastor, por qué me falta todo? ¿Por qué tengo tanta dificultad económicamente hablando? ¿Por qué tengo tantos problemas, tantas deudas? Y es que no comprendemos bien que en el Salmo no se nos está ofreciendo que la vida sería fácil, pero sí nos está ofreciendo que aunque la vida sea difícil, tenemos a Dios que está con nosotros. Tenemos a Dios que nos acompaña. El apóstol Pablo decía esto en Filipenses 4, en los versículos 11, 12 y 13. Escribe Pablo y dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Salmo dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará, se refiere a esto, a que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es decir, toda circunstancia difícil la vamos a poder enfrentar porque tenemos a Cristo que se preocupa por nosotros, tenemos a Dios que camina con nosotros,
tenemos a Dios a nuestro lado. Entonces, entender que el Señor es mi pastor, nada me falta, significa entender que tengo a Dios, y si tengo a Dios, nada me falta, porque eso es lo más importante en la vida. Jesús mismo decía que más importante que el pan físico es buscar el pan espiritual. En Juan 6:35 Jesús decía: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí no volverá a tener sed jamás. Eso es comprender que nada me faltará, que si tengo a Jesús tengo lo más importante, y todo lo demás es secundario. Ahora, ¿cómo podemos hacer nuestra esta realidad de que el Señor sea nuestro pastor y que nada nos falte? Aquí hay algo importante. Notemos que el Salmo no dice: el Señor es un pastor, el Señor es como un pastor. No, el Salmo dice: el Señor es mi pastor. Esto es interesante. Es diferente decir un pastor a decir mi pastor. Martín Lutero solía decir que la fe a veces es cuestión de pronombres personales, porque no es lo mismo decir el Señor es Salvador a decir el Señor es mi Salvador. No es lo mismo decir Jesús es el Señor a decir Jesús es mi Señor. Tenemos que hacer nuestra esta realidad de que el Señor sea nuestro pastor. Tenemos que poder decir el Señor es mi pastor. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo una relación personal con Él. Jesús dijo que Él vino a dar su vida por sus ovejas, ¿no? Y Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Querido amigo, querido hermano, si tú nunca has tomado una decisión de seguir a Jesús, eso es lo que nosotros necesitamos para que Jesús sea el pastor de nuestra vida. Tomar una decisión de seguirle. Tomar una decisión de hacer nuestra la muerte de Jesús en la cruz, el sacrificio que Él hizo en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Recibirlo, aceptarlo en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De esa forma tenemos una relación personal con Jesús y Él se convierte en el pastor de nuestra vida. Él nos guía, Él nos da la fortaleza, Él nos ayuda a seguir adelante. Es muy importante tener una relación con Jesús, que es el buen pastor. Ahora, si ustedes ya lo han hecho, si ya tienen una relación con Jesús, lo han reconocido en su vida como su Señor, como su Salvador, para vivir esta realidad de que el Señor sea mi pastor y que nada me falte, es importante fortalecer esa relación con Él. Dedicar tiempo en nuestra vida para orar, para estar en la presencia de Dios, para conocer a Dios por medio de la lectura de la Biblia y dejar que sea el conocimiento de Dios el que nos guíe y nos lleve a donde estén los verdes pastos. El que nos guíe, que nos dé la fortaleza para enfrentar aún los valles tenebrosos que tenemos que atravesar. Dejemos que Jesús sea el pastor de nuestra vida. Eso quería compartir con ustedes en este video. Les doy las gracias por mirar estos mensajes y recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube para seguir estando pendientes de los mensajes que estoy subiendo cada semana, y también pueden buscarme en mis redes sociales, en mi página del Facebook como Cibersaulo. También tengo un blog personal que es cibersaulo.net, en donde también estoy subiendo frecuentemente mucha información, prédicas, mensajes y más cosas importantes que pueden ser de edificación para su vida cristiana. Gracias por ver este video y que el Señor les bendiga.